Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Hoy hablaremos de una mujer maravillosa, una gran actriz, excelente amiga, una mamá excepcional. Me refiero a una hija del canal Caracol, Sandra Reyes. La noticia de su fallecimiento dejó atónito al país. Se perdió una gran actriz. Ella no se le notaba que actuaba con una naturalidad. Duró 30 años haciendo lo que más le gustaba. La admirada actriz de producciones como Pedro el Escamoso, Clase Aparte, El Cartel de los Sapos, La Saga y muchas más, libró una dura batalla contra el cáncer. Sandra siempre creyó que con medicina alternativa podría salir adelante, pero no lo logró. Sandra quería vivir y Sandra luchó por vivir. Muy respetable, es decir, ella tomó una decisión. Pero sé que donde está, sea donde sea, está mejor que como estaba al final. Murió por un agresivo cáncer que comenzó en el seno y llegó hasta los huesos. Colombia supo que algo estaba pasando con su salud hasta el día en que apareció en la nueva temporada de Pedro el Escamoso. Su cambio físico era evidente. Y que siento mucho haber sido de verdad como el profeta de la desgracia. Muy amoroso, muy sereno todo al final. Todos pudimos hablar con ella. Sandra trabajó enferma y nadie lo sabía. Al final de sus días, la actriz bogotana trabajó en 3 importantes producciones como Ventino, El Precio de la Gloria, Rigo y Pedro el Escamoso. Incluso se dijo que en una escena con Miguel Baroni se despidió de sus seguidores y de la televisión en general. Abrimos el expediente final de Sandra Reyes, una actriz muy admirada a nivel nacional. Comenzamos. Y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal. Ella tuvo cierta resistencia a hacer el personaje al principio. Sandra ya tenía específicamente cáncer de seno en esa escena, pues debió ser muy duro. Nunca se lo pregunté, pero pues mucha barraca haber podido hacer esa escena sin desbordarse como persona. Con un profesionalismo hasta el fondo, hasta el final, con una entrega siempre muy buen semblante, muy buen tono, nunca una queja con la producción. Indudablemente debió haber algo personal sobre su vivencia. Todo estaba tamizado por la máscara del personaje. Y en ese momento, cuando Sandra hace esa escena, creo que un poco está haciendo catarsis de ese miedo que tenemos todos, que sabemos que nos vamos a morir, pero igual da miedo. Gracias. Sin que Colombia llegara a siquiera sospecharlo, Sandra Reyes contó al país que estaba muriendo poco a poco a través de su personaje, Paula Dávila, en la segunda temporada de la serie Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca. Ya saben, ¿no? Con cuidado y por la sombrita. De haberse sabido, esto hubiera sido muy diferente. Como no nos dijo, como no nos avisó, ella nunca quiso contaminar la grabación con eso, ¿sabes? O sea, ella nunca se supe que había como 3 personas de la producción que sabían. Yo creo que a Sandra se le suelta un poco, porque estamos los dos, ¿sí? Diciendo, esto que está escrito es mi historia. Dicho públicamente lo que pasaba, porque hubiera sido muy difícil no solo el momento, sino el después, continuar con la grabación. Habiéndolo sabido hubiera sido muy difícil, porque estamos haciendo una comedia además. El libretista Luis Felipe Salamanca, sin conocer su verdad, escribió esas líneas que parecían dictadas por el destino, convirtiendo el guión en un reflejo doloroso de su realidad. Yo voy a estar cuidándolo y apoyándolo desde donde quiera que esté. Le mandé un mensaje a través de Aurelena y le dije a Sandra que de verdad estoy súper apenado y que siento mucho haber sido de verdad como el profeta de la desgracia. Y ella me escribió un mensaje que me dice, tranquilo Salamanca, que este final lo escribo yo. Tener que hacer el personaje, un personaje que se va a morir, que está enfermo y que se va a morir, como ella estaba haciendo su vida. Eso es otro rollo.
Entre otras, hubo una escena en la que ella le confesaba, es decir, la doctora Paula le confesaba a Pastor Fernando lo que estaba sucediendo. Me estoy muriendo. Mientras las cámaras rodaban, Sandra pronunciaba palabras que no solo pertenecían a su personaje, sino también a su alma, dejando en la ficción un mensaje que resonaba en su propia existencia. Fue un momento premonitorio, de esos que solo la vida o el misterio de la muerte pueden escribir. Dame unos días para pensarlo. Me parece mágico y extraordinario que un actor, además, tenga esa posibilidad. Es dramático, si lo vemos hoy, pero también me parece súper catártico el hecho de que ella haya podido decir a través de un personaje cosas tan bonitas, y no solo decírselo a su familia o a sus amigos, sino decírselo al mundo. Me parece que la idea es muy atractiva. Usted sabe que yo siempre he soñado con irme a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué Acero expone la vida de Andrés tratando de conseguir un tipo de sangre que él mismo tiene? Mi mamá la apoyó 100% porque ese fue el sueño frustrado de mi mamá. Mi mamá quería ser actriz y mis abuelos en esa época, pues, no hay peligro. No la dejaban, pues, todo lo negativo que decían. Ella vivía en la casa de enfrente. Entonces vino y me dijo, salió del colegio y me dijo, yo quiero estudiar actuación. Le dije, pues estudia actuación. No, pero mi abuela, ¿qué dirá? Y nosotros vivíamos cerquitica a la Charlottes, salimos caminando, fuimos a la Charlottes y se inscribió. Pite, el papá, le decía, no, cachifa, no, cachifa, si es lo que te hace feliz, dale. Y bueno, ahí está, duró 30 años haciendo lo que más le gustaba. Que yo lo último que quiero es terminar mis días por allá, enferma de paludismo. Sandra no solo fue la protagonista de la serie Pedro el Escamoso. Su talento y sensibilidad para transmitir emociones, su naturalidad en escena y su capacidad para dotar a sus personajes de profundidad la convirtieron en una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Usted se empeñó en ir más abajo y más abajo cada día, Román. Primero era una mujer consagrada. Quería mucho su oficio. Le gustaba actuar, tenía su vocación por actuar en televisión. Sandra en un set de grabación siempre dio ejemplo, siempre dio amor, cariño, entrega, compromiso, trabajo. Se le notaba que eso era lo que a ella le gustaba hacer. No se le notaba que actuaba en una naturalidad muy chévere, muy ella, ¿no? Y entonces eso hacía que llenara la pantalla. Se conectaba muy profundamente con las emociones y tenía una cosa muy bella, y es que era muy empática con lo que sentían los demás. Súper rigurosa, o sea, siempre esos textos, una energía súper desbordada de amor por el oficio. Lo que sí no soy, señor, es estúpida. Acuérdese que tuve engañado a su hermano mucho tiempo. Su talento se lució en producciones como El Cartel de los Sapos, la saga Me llaman Lolita, La mujer del presidente, Laura, la santa colombiana. También hizo teatro y cine. Ya tenemos los 6 milloncitos de la cuota inicial. Nosotros trabajamos, curiosamente, como pareja, como esposos. Trabajamos en novios sí, en La mujer del presidente, en El Cartel de los Sapos, en después la secuela de La mujer del presidente, en Laberinto y en Rigo. Y luego trabajamos, y antes habíamos trabajado como cuñados, La pena máxima. La primera vez que trabajé con Sandra fue una serie muy bonita que se llamó Muñoz vale por 2. Recuerdo que cuando le hice el casting, se me acercó y me dijo, yo no entiendo por qué me llamaste a casting. Entonces yo le dije, ¿cómo así? No entiendo. Me dice, sí, porque es que yo no tengo el físico clásico de protagonista. Entonces yo me quedé muy sorprendido y le dije, Sandra, pero es que yo lo que estoy buscando es una actriz. Tuvimos la oportunidad de hacer muchos años monólogos de la vagina en el Teatro Nacional. Los personajes que Sandra hacía en esa obra eran fantásticos. Sandra, una mujer supremamente histriónica, divertidísima, tenía un clown adentro muy particular en donde ella siempre nos hacía reír. Uy. Sí. No me demoro.
Debutó en televisión en 1994, interpretando a María José Ricaute en la serie Clase Aparte, gracias a su amiga y colega Susana Torres. La hermosa Sandra en ese entonces estudiaba comunicación social. Una amiga de la universidad la conectó con Susana Torres porque también eran amigos, entonces Susana le ayudó con el proyecto. Dijo, están buscando una niña, en el casting quedó. Y Susana me llega con una niña, con unos ojos hermosos, una cara impresionante, única, porque ella era muy especial, tenía una fuerza en ese gesto, en ese ser que tenía ella, y me impresionó mucho. Entonces me dijo, mira, hazle casting a mi amiga. Yo sé que será que ya terminaron, pues se están como demorando mucho. Y voy y pego la oreja en el cuartito a ver si ya habían terminado para no interrumpir la escena. Y cuando toco y abro, ya estaban charlando. Ella tenía su chaqueta de colegio roja y su pelazo negro, o sea, parecía como una amazona. Sandra tenía una belleza muy particular, que es como la belleza de una colombiana, como auténtica. Ella tenía la mezcla de la India y del español, de lo que somos nosotros, criollos. Tenía una belleza muy de nuestra sabana. Hoy es el día de tus buenas noticias. A partir de ahí, se volvió una actriz imparable. Al poco tiempo, ya estaba protagonizando. Junto a Robinson Díaz, se adueñaron del rating en la novela La mujer del presidente. Sandra tenía 22 años. Cuando empezamos los ensayos, pues tuve los primeros acercamientos con Sandra. Y pues lo que puedo decirte es que era muy bonita y una actriz muy disponible. Y pues de una vez hicimos cachas. Sabíamos que íbamos a ser de pareja y pues fue muy bacano. Y en su momento fue como la serie que la rompió en rating y en todo. Y ese fue como el primer protagónico de Sandra. Superó en todo lo que se había hecho a nivel de guión, a nivel técnico, a nivel dramatúrgico, con las series que se hacían en Colombia. En el año 2001 su nombre se catapultó a la fama cuando protagonizó la serie Pedro el Escamoso. Esta producción fue un éxito en más de 100 países. Buenas tardes. El casting estaba entre las dos para ser la protagonista. Luego a mí me dieron el personaje de Mónica, que era pues como su primera antagonista, y pues Sandra se quedó con el protagónico. Sabíamos que necesitábamos una actriz que demostrara carácter antes que nada por las circunstancias que iba a haber durante la historia. Muy seria en su trabajo, profunda en sus diálogos, no era ligera ni superficial, era realmente intensa, supremamente responsable. Yo creo que después de Pedro ya Sandra fue una gran actriz, o sea, catalogada como las grandes actrices de la televisión. Entonces yo era horrorosa con ella y le decía, niña, tal cosa, y odiaba que le dijera así. Me decía, uy, me provoca matarla. 300 capítulos, una cosa loca de éxito. O sea, no son 300 capítulos de que, ay, Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto? Duramos más o menos 3 años haciéndola. Entonces fue muchísimo tiempo de convivencia juntos. Y coincidimos en cosas familiares y fuimos muy cercanos realmente por esa época. Como el estrellato, hacer mercado con mi hermana cuando Pedro el Escamoso estaba al aire era imposible, porque no la dejaban. La gente llegaba, la quería ver, la saludaba. Me tocaba a mí seguir con mi mamá a hacer el mercado y cuando ya por fin pagábamos, ya habían soltado a Sandra. De manera paralela, Sandra enfrentó una fuerte crisis. El alto nivel de exigencia del público ante su personaje la agobió. Su lucha en esa novela especialmente fue el tema de la belleza, porque aunque ella era una mujer muy linda, su cara, los ojos de Sandra son una cosa mágica. El tema de estar linda y cuidarse y flaca y dieta y ejercicio nunca le importó. Se hizo una liposucción y se maquillaba, iba a la peluquería y se peinaba y compraba la ropa. En algún momento pensó que ser actriz o ser actor
había que estudiarlo en un gimnasio. Pero termina Pedro y entra como en una crisis con esa identidad de yo no soy modelo, yo soy actriz, y decide que ella no tiene por qué cuidarse y no tiene por qué estar linda. Los manes le caían y la buscaban y era el amor platónico, pero por su forma de ver la vida, a mi hermana no le gustaba la rumba, no le gustaba más que tomara trago, le parecía el peor plan de todos. Es que esa habladera de paja se la heredó a mi marido, no se preocupe. Era prima de Beto y Julián Arango. Con ellos tenía mucha química laboral. Eran felices trabajando juntos. En algún momento le pregunté, como en esos últimos días, de todos los actores con los que había estado en escena, ¿con cuál le había gustado más? Y se quedó pensándolo y me dijo, uy, con todos. Y fue muy rico compartir escena con toda la gente, hombres, mujeres. Es que le tocaron todos los grandes. Y ella fue muy feliz con eso. Y después se quedó callada un rato y me dijo, pero ¿sabe qué? Creo que actuar con Julián es lo que más me ha gustado. Es que ella era una mamadora de gallo muy brava, de verdad. Le gustaba mucho ver lo surreal, ver lo absurdo. Y pues yo ahí estoy completamente alineado con ella. Vos lo que necesitas es como unos tips de conquista, ¿sí o qué? Guadañita, ¿sabes qué? Te planillaste con la que era, yo te voy a enseñar a tratar a una dama. Julián Arango y Sandra en un set tenían que ser insoportables, tenían que ser una cosa en la que, bueno, ya no más, por favor, grabemos. Tenía un humor ácido y me gustaba, eso me gustaba. Es que era una mujer inteligente, entonces cuando uno es inteligente tiene buen humor. Tenía un humor recio y decía unas cosas que era como, Dios mío, como... era fantástico su sentido del humor. Va con la leche, ¿no? Que esa mancha. Era amante del campo y la vida sencilla. El orgullo de su familia era ser campesina. En el campo creció y también murió. Vos los defendés porque vos no conoces a esa gente muy bien. Yo siempre fui muy feliz en Ubaté con mi tío Pite, que era creatividad total, todo el tiempo creando. Entonces para nosotros pintar, actuar, hacer cualquier cosa que fuera lúdica con Sandra siempre era muy fácil. Pues mi mamá siempre fue muy natural. Ella le encantaba sembrar, las matas, los animales. Ella pues también siempre, pues allí en Ubaté tenía su huertica. Ella sí era, ven, acompáñame con los guantes, ir, sembrar, ya lo sabemos, sembraban las maticas. Siempre con amor, porque todo lo que ella hacía lo hacía con amor. Aprendió muchísimo sobre botánica, aprendió muchísimo sobre agricultura, aprendió muchísimo sobre herbolaria, sobre la sanación a través de las plantas. Estaba conectada también con el planeta, con los astros, con los movimientos astrológicos. Sandra era una persona muy libre y como te digo, llena de sensibilidad y con un mundo interior muy grande y con una búsqueda interior muy grande. O sea, yo sí creo que si yo pudiera decir que era lo que más le importaba a Sandra, era ese viaje interior, era ese viaje hacia el interior. Entonces por eso tal vez desde afuera se notaba mucho, porque realmente era lo más importante de su vida, su encuentro consigo misma. Como que se gozó esos últimos días profundamente y tratamos todos de hacerla reír, de acompañarla, de estar con ella. Mamá, yo la entiendo, pero es que no me parece conveniente que nosotras entremos a ese velorio así como así. Se abre el expediente final de la admirada actriz Sandra Reyes. Sin duda alguna, su hijo era el gran amor de su vida, un niño que fue muy especial desde el día que nació. Sí, Jerónimo sin duda llega en un momento en el que ya necesitaba como un motivo para vivir, porque ya estaba como desconectada de la televisión, buscando otras cosas. La razón de la vida de Sandra, en el fondo, claramente era el vínculo que tenía con Jerónimo. Me acuerdo el día que Sandra me dijo, estoy embarazada, estábamos en mi casa con una amiga, se emocionó mucho. Mi mamá nunca estuvo muy del lado de la medicina convencional, ¿no? Por eso precisamente ella quería que su parto fuera lo más natural posible y por eso pues tomó la decisión de hacerlo en la casa. Era demasiado dedicada a su hijo. Yo nunca
Nunca tenía una charla con Sandra sin que ella nombrara a Jero 1000 veces. O sea, Jero tal cosa, Jero tal otra, Jero, 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 Jero. O sea, era como toda su vida. Jerónimo era su mayor motivación. El pequeño llegó a su vida para llenarla de amor, luz, risas, ternura y sobre todo mucha felicidad. Yo llegaba y me empezaba a hablar con sus voces, con sus personajes. A mí me encantaba con ella decirle, porque ya lo hacía muy bien, mamá, habla en argentino, habla como mexicano, habla como paisa, no sé qué. Y yo era feliz escuchándola. Es todo, es su razón de ser, es su vida, le entregó todo el amor que ella tenía a Jerónimo y se lo sigue entregando. En un colegio se enteraron que mi mamá era mi mamá, o sea, que era la actriz, porque me preguntaron, oye, ¿y tu mamá de qué trabaja? Y yo, no, es actriz. Y ellos apenas como me voltearon, ¿actriz? ¿No? Y yo, sí, pues siempre mi referente fue Pedro el Escamoso. Yo, ¿saben? Pues la doctora Paula de Pedro el Escamoso, y abrían los ojos como platos y... Se convirtió en su razón de vivir y ser mamá, sin duda fue lo más chévere que ella hizo en la vida. Ella siempre como que le ayudó mucho a Jero a tener un carácter fuerte, a ser independiente, ¿no? Y tenía una relación muy juguetona. Con ella no había tabús, con ella cualquier cosa que yo le preguntara de cualquier tema que te imagines, lo hablaba y de la manera más tranquila y todo. Los libretos de Rigo de Araceli, se sentaba acá a estudiar. Acá tenemos varios marcados por ella, firmados por ella. Y me pasaba, ven, toma los libretos, y yo era como, ¿por qué, no? O sea, pues a mí los libretos siempre me parecieron algo como muy mágico, algo tan chévere. Tanto que los últimos, los de Rigo, que ella me los pasó para que prendiera la chimenea, yo le dije, no mami, estos regálamelos. Algunos decían que era una hippie y ella se sentía orgullosa de eso. Es verdad que era un espíritu hippie, un espíritu libre, una persona con un gran desapego por muchas cosas, básicamente por las cosas materiales. Todo lo que podía, que veía que podía servir de matera, lo utilizaba de matera, lo pintaba. Y le encantaba estar sembrando todo el tiempo diferentes tipos de maticas, arbolitos. Niña muy clásica en su manera de vestir, niña del San Patricio, jeans clásicos, zapaticos clásicos, camiseta clásica, todo muy clásico. Y de repente, en un momento, fue como que todo eso empezó a cambiar y sí, al final era una hippie, muy hippie. Logró vivir de lo que ella cosechaba. Ella tenía acá una huerta y de ser de alguna manera autosuficiente. Creo que ese era uno de los grandes sueños. Después se montó un restaurante que se llamaba Hippie, como ella, y ahí yo vivía por la zona y iba a veces a comer allí, ahí la veía, nos reíamos, hacíamos bromas. Su aporte en el restaurante era tener un personaje que recibía a la gente y hacía como de anfitriona y los sentaba. Incluso siempre aseguró que su grado de espiritualidad estaba tan desarrollado que logró tener trascendentales experiencias místicas, incluyendo encuentros con seres extraterrestres. Sandra confesó que tenía una conexión especial con otras dimensiones y que recibió mensajes de estos seres. Se acordó, dijo, ¿saben que yo creo que a mí me abdujeron? Ni siquiera dijo, yo fui abducido, creo que... Y eso se volvió Sandra Reyes, cree, y mis amigos decían, no, ahora sí se la fumó verde, se volvió loca, está más chiflada que nunca. Sandra no era una persona mentirosa, yo creo que Sandra tenía una sensibilidad diferente. Yo le mamaba gallo y le hacía preguntas, le decía, oiga, ¿y los extraterrestres no le dieron el número del baloto, alguna cosa, Reyes? Porque es que se la llevaron y nada. ¿En serio, Robin? Yo los vi, pero aquí en la 76 con 11 ahí cayeron.
No, no es que no lo pongas así yo. Pero admiro aún hoy su desparpajo con todo, ¿no? Como ¿qué tiene? Pues puedo hablar de eso, ¿no? Pues era en lo que ella creía y ella en alguna meditación sintió eso, vivió eso. Es decir, yo ahí no opino, fue su realidad, fue algo que ella vivió. Pero ella creía que había otra vida y que había, más allá de que fueran extraterrestres, que esto tiene que trascender. Varias veces habló de su interés por la energía, la meditación y la vida más allá de lo terrenal. Estas creencias marcaron su forma de ver el mundo y su manera de vivir, alejándose de algunas situaciones en torno al mundo del espectáculo para enfocarse en un estilo de vida más espiritual. Y además siempre me hablaba de vibrar en amor, de vibrar en armonía. Pues sí, ella también siempre me hablaba mucho de la quinta dimensión, del gran espíritu. Pues siempre desde chiquito yo soy de ceremonias, temazcales, siempre me educó de esa manera. Le seguíamos mucho su hilo porque nos sentíamos muy identificadas. Ella nos hablaba sobre la luna, sobre los cambios de las mujeres, sobre el cuerpo, sobre el planeta. Mi abuelo, por el lado de mi mamá, era una persona que creía en la reencarnación, tenía aguas con pirámides donde tomaba agua. Me acuerdo de una vasija de barro con una pirámide en la mitad y esa era el agua. De ahí esa era el agua que tomábamos porque tenía una buena energía. Leía mucho sobre este tema de la reencarnación, entonces pues de alguna manera oíamos ese tema. Sandra Reyes siempre fue una mujer cercana a sus amigos y encontró en ellos un refugio en los momentos difíciles. A lo largo de su carrera construyó relaciones profundas y significativas, caracterizándose por ser una persona leal, sensible y de gran corazón. Sus amigos fueron un pilar fundamental en su vida. Era una persona con la que era fácil relacionarse. No era una persona conflictiva, era una persona conciliadora y tranquila. Durábamos horas haciendo videollamada. Y esto era muy divertido porque hacíamos todo el oficio, lavábamos la ropa, lavábamos la loza, o si había que conversábamos de, no sé, las cosas, nos contábamos pues cosas, ¿no? Podía hablar de mis emociones sin ser juzgado, lo mismo ella. Pero obviamente había esa montadera de hermanos, mi hermana escogida. Este es su estudio, otro de sus lugares supremamente especial. Ella subía acá, ponía música y se ponía a pintar y podía durar horas, horas y horas pintando. Tenemos tantos cuadros que, bueno, pues realmente estos ya son de Jerónimo, pero hay muchos, muchos, muchos cuadros. Ya no me alcanzan las paredes para ponerlos todos. Hay que medirse en gastos, Rigoberto. Presta de uno de los 10.000 que le dieron ahí del almuerzo. Preste pues. Para el año 2023, justo 2 meses después de terminar de grabar la serie Rigo, se dio cuenta de que algo pasaba en su cuerpo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ella. En Rigo la comencé a ver muy flaca y le pregunté, ¿qué te está pasando? ¿Estás con tu dieta de lechuga y en Ubaté o qué? Y se rió y me dijo, no, estoy con otra dieta y no sé qué, pero yo sí la noté como muy flaca. Un día fui a hacer un casting a casa de su mamá. Sandra estaba allá y le ayudé a hacer el casting. Y después del casting me dijo, mira lo que tengo. Y le dije, ¿qué hubo al médico? El médico le dice pues que ya está avanzado, que tiene que ser quimio. Un par de días antes me dijo, ay, no va a luchar más, ganaste cáncer. Me dijo, Chinazo, esta es la última vez que nos vamos a ver, pues hasta aquí llego. Lo único que sé es que yo no la voy a volver a abandonar. Me voy a concentrar en ella hasta que la saque de las garras del... No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo cómo fue el desenlace de la vida de la reconocida y admirada actriz Sandra Reyes, quien participó en grandes producciones como La mujer del presidente, Ventino, el precio de la gloria, Cuando vivas conmigo, Pedro el Escamoso, Metástasis, Verdad oculta, quien empezó a enfrentar en silencio un cáncer de seno. Solo sus amigas más íntimas supieron esta triste noticia.
está contestando como con mucho monosílabo, así como rapidito. Dije, algo pasa. Y como en marzo, un día le escribí y le dije, oye, ¿tú estás bien? Le dije, ¿por qué me estás preguntando? Le dije, porque llevo meses escribiéndote y me respondes así como rapidito. ¿Está todo bien? Y me dijo, no, todo bien. Vamos a almorzar y hablamos. Y yo, pero pues no imaginé que el bombazo que venía, o sea, me imaginé cualquier otra cosa. Nosotras, sus amigas que estábamos cerca de ella, fuimos absolutamente leales a sus decisiones, lo cual hace que, sin duda, hoy tengamos esa tranquilidad. Ella lo primero que dijo es, no quiero que nadie sepa, obviamente pues por los menos medios, o sea, ni siquiera le cuenten a la familia cercana, solo sabemos 5 personas y las 3 amigas del alma, y así lo mantuvimos hasta casi al final. Aurelena Prada, que tenemos una amiga en común con la que trabajo en El Exorcista, me dijo, Robin, te mandó salud de Sandra. Y yo, ¿qué pasó? Sí, qué bacano, es que tiene cáncer. Y yo, Y yo le dije a Aura, yo sospechaba, porque la vi muy flaca, como te dije ahora, en Rigo. Y me pareció como muy duro, muy injusto. Tengo una masa en el seno, te voy a ir a tratarme, no sé qué, de la mejor manera, natural. Pero me lo dijo algo pues muy, pues de la manera más normal posible, o sea, muy, sí. Y pues en realidad pues yo siempre lo tomé de una manera, pues ok, como vamos a ir viendo cómo pasa, pues no fue algo como un shock al enterarme. De igual manera, porque lo que me enseñó mi papá, él me habla mucho de algo que llama el estoicismo y la antifragilidad, que es básicamente cualquier cosa que llegue a tu vida, afrontarlo de la mejor manera. Sandra se negó a someterse a quimioterapia. Ella prefirió buscar refugio en la medicina alternativa. Su familia, sus amigos y en especial su primo Nicolás Reyes fueron su bastión en momentos de angustia. Me acaban de diagnosticar cáncer, yo lo quiero tratar naturalmente, yo no quiero la medicina tradicional. Para ella era una manera, un concepto de vida radical y muy poderoso, ¿ya? Y todas estas creencias yo creo que hicieron que asumiera su enfermedad y su final de la manera en que lo asumió. Le dije, porque te adoro y te amo. Pero tú sabes que mi madre te hubiera cogido, te hubiera amarrado, y te hubiera dopado, y te hubiera llevado a una clínica y te hubiera chutado toda la quimio. ¿Sabes? Era como mi expresión de decirle, qué impotencia. Pero se lo decía, se lo dije no como un reclamo, sino como diciéndole, te amo tanto que tengo que aceptar lo que tú eliges. De pronto cada uno hubiera hecho algo diferente, pero pues era su vida. Ella incluso nunca nos preguntó qué opinábamos. Ella simplemente nos contó la decisión que había tomado con su vida. Entonces pues es que no hay otra opción sino respetarla y apoyarla, acompañarla. Y en ese momento, a pesar de que ella había tomado ya la decisión de no tratarse de forma convencional, uno siempre guarda en su corazón la esperanza de que de pronto uno pueda llevarse una buena sorpresa y que las cosas salgan bien. Nicolás, el ex protagonista de novela y hoy productor, primo de Sandra, trabajó con ella en la serie Los 39. Sandra, en esta producción, interpretó a la muerte. Su primo nunca imaginó que ella se estaba muriendo. Es un proyecto en el que el personaje de ella es súper profético, súper filosófico. Habla de lo que significa estar vivo, estar muerto, de la vida y la muerte, del ciclo. Con el tema de Los 39, que fue una producción española, mi socio Diego Guarnizo hizo el diseño de vestuario de la parte de Colombia. Y obviamente se vio con Sandra. Y él sí me dijo, Sandra no la veo tan bien. Las personas poco a poco se fueron dando cuenta de que los días de vida de Sandra se estaban extinguiendo. Sandra decía, estoy haciendo mis cosas y yo me voy a salvar y voy a estar bien. O sea, Sandra quería vivir y Sandra luchó por vivir. Y ella y yo tuvimos una conversación muy, muy fuerte, muy, muy profunda, muy, muy bonita.
en la que le dije, usted no se va a curar, no hay nada que hacer, usted se está muriendo. Lloramos los dos mucho, pero le dije, saber que se va a morir es un regalo y usted lo está desaprovechando. Que ya en un momento dijo, bueno, el que quiera venir a despedirse, porque ya estaba consciente que se iba a ir, dijo, el que quiera venir a despedirse, que venga a despedirse. En ese momento, digamos, como que se empezó a contar un poco más a las personas cercanas. Un par de días antes me dijo, ay, no voy a luchar más, yo estoy mamada con este dolor, ya, me rindo, ganaste cáncer, hágale, ¿qué va a hacer? Y me dijo, Chinazo, esta es la última vez que nos vamos a ver, así que lo quiero mucho y pues hasta aquí llego. Me dio muy duro. Yo le estaba poniendo la crema y en un momento Sandra cerró los ojos, se puso a llorar, entonces le escurrieron las lágrimas y me dijo, Zapita, así me decía ella, me decía, Zapita, yo siento tu amor. Le cambió completamente el talante, como que dijo, quiero aprovechar estos últimos momentos. Entonces ahí, por ejemplo, comió hamburguesa. Pues, ¿será que es grave? Me decía, ¿qué va a ser grave? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Y yo me reía y ella se reía. Ella no comía azúcar. Y en esos días tomó jugo con mora con azúcar y decía, uy, qué delicia. Como que se gozó esos últimos días profundamente. Y tratamos todos de hacerla reír, de acompañarla, de estar con ella. Lo consciente que estaba, entonces pudo hacer todas esas cosas, decir, yo quiero que me cremen, yo quiero que siembren un árbol. Estaba muy preocupado por Jerónimo, en realidad, de qué iba a pasar con su hijo. Por eso te digo, Jerónimo era el centro de su vida. Y tuvimos unas conversaciones, no son muy específicas, pero estoy bien, tranquilo, te encargo a Jerónimo. Jerónimo es pues mi sobrino, el hijo de ella. Una mujer muy joven y una mujer con mucha energía y con muchas ganas y creo que habría podido hacer muchas más cosas. Pero pues esa es la vida, vinimos para irnos. Y me duele mucho su partida, porque con 49 años apenas se comienza uno como actor a echar flores. No estoy preparada. Yo no estoy preparada para que mi niño se vaya de la casa. Ella está logrando una cosa muy, muy interesante, muy sensible, extremadamente sensible. Las escenas que hacíamos con Rigo eran de una gran pureza. Era como si llorara su alma. Su sepelio fue muy discreto y sobrio, como siempre lo soñó. Ubaté, en Cundinamarca, fue el lugar que eligió para su reposo, cerca a las cenizas de su padre y abuelas. Bueno, y acá está Sandra enterrada. Ella, antes de morir, pues yo le pregunté qué quería que le sembrara, me dijo que un 7 cueros. Entonces este es el arbolito que ella escogió, morado obviamente, y está divino. Creo que eso nos muestra lo feliz y tranquila que está en este momento. Yo siempre trato de prenderle acá velitas. Sí, cuando fuimos a sembrar las cenizas en Ubaté, su finca, que fue una ceremonia muy linda. Sí, como que Silvia dijo, bueno, cada uno entra al cuarto de Sandra y agarra lo que quiera. Y yo agarré una blusita, una blusita como muy hippie, como en telita hindú, como con unos bordaditos, es como rosada, así como rosado suacha, con unos bordaditos blancos que la vi y dije, esto es muy como del estilo de ella, pero también muy de mi estilo. Y yo me quedé con esa blusita. Y Jerónimo me hizo este regalito, es una foto de los dos. Sí, me quedé con una falda y unas chanclas súper chéveres que ella había comprado, creo que para el último proyecto que hizo, uno que hizo creo que por Palomino. El mejor regalo que me dejó a mí Sandra Reyes Robledo fue comprender que morir está bien, que no hay que hacer un drama, porque ya todos sabemos que vamos a morir. Sandra recibió un homenaje especial, sencillo pero sentido en la reciente edición de los premios India Catalina, bajo la dirección de Víctor Cantillo. Desde los premios India Catalina le rendimos un hermoso homenaje
a todos nuestros compañeros de la industria que ya no se encuentran con nosotros. Y sin duda no podía faltar el homenaje a Sandra Reyes, una actriz llena de talento, una actriz llena de mucha buena energía que durante muchos años hizo parte de la industria y entró en las casas de todos los colombianos y de todos los televidentes del mundo con su buena energía y con su gran talento. La doctora Paula y muchos personajes más harán parte siempre de la memoria de la industria colombiana y Sandra estará siempre en los corazones de todos los colombianos. Desde aquí, desde los Premios India Catalina, le rendimos ayer un hermoso homenaje porque la vamos a recordar por siempre. Yo sé que parece muy difícil, pero es que nosotros tenemos la razón. La risa fue su sello, pero el amor por los suyos siempre fue su mayor tesoro. La partida de Sandra dejó un vacío imposible de llenar en el corazón de sus amigos, un dolor que el tiempo no borra, pero quienes la amaron han aprendido a transformar en recuerdos llenos de amor y gratitud. Gracias. Siempre quiso ser actriz y ese fue su oficio desde muy jovencita y pues creo que murió haciendo lo que le gustaba hacer y eso es una satisfacción para todos. Pero sé que donde está, sea donde sea, está mejor que como estaba al final. Y eso me da paz. Extraño todo, extraño hablar con ella, verla, reírnos, contarnos todo. Hace falta. Yo creo que se puede ir feliz porque creo que hizo lo que quería hacer, vivió como quería vivir, fue consecuente con su forma de pensar y eso es muy maravilloso. Y nos hacía reír y tenía unos apuntes buenísimos, nos hacía más divertido el quehacer diario. Nos deja un sobrino que adoramos con toda el alma, que es una parte súper importante de esa familia. Nos deja un montón de cuadros, nos deja recuerdos, nos deja sonrisas, todos los chistes verdes que tenía, siempre tenía una chispa para saber decir cualquier comentario. Siempre hizo lo que amó, que pues ella hizo la actuación que era lo que ella quería. Siempre vivió con sus ideales, o sea, y firmemente de vivir de manera espiritual, de manera amorosa. Ella me lo inculcó, sabe que hizo un buen trabajo conmigo, o sea que yo creo que ella al final tuvo muy claro como todo lo que hizo y que realmente valió la pena. Era una persona fácil de querer y muy amada por su familia, por sus amigos y por su público también. Cuando uno es protagonista, carga la historia. O sea, es como un morral con todo adentro. Y estar con una compañía como ella me da mucha fortaleza. Entonces, me dio mucha fe, mucha credibilidad. A mí me deja muy bonitos recuerdos, obviamente. Me deja la esperanza de que hay buenas actrices. Qué bonita huella dejó Sandra Reyes en la televisión nacional, una gran actriz a la que siempre vamos a recordar con mucho cariño y admiración. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @Expediente Final en Instagram y también en Facebook. Que tengan una feliz semana.